test drive de hoy va a ser una prueba de un vehículo 100% eléctrico de la marca japonesa Mazda. Va a ser la prueba del primer vehículo 100% eléctrico de esta marca. Espero que os guste. Empezamos. Hey tribu, ¿qué tal? Me alegra mucho veros de nuevo aquí. Bueno, hoy estamos haciendo una prueba muy rápida, es un test drive súper rápido, vamos a tener muy poquito rato, para probar un Mazda MX-30. Se trata del primer coche eléctrico de la marca japonesa de Mazda, ¿no? Se trata de un coche singular y se trata de un coche, bueno, bastante controvertido por la política de Mazda en este tema de los coches eléctricos, ¿no? El vehículo 100% eléctrico, son gente que claramente fabrican bien los coches, muy bien, cada vez más. Cada vez tienen connotaciones más próximas a los vehículos premium, se están intentando separar en la medida de lo posible de las marcas generalistas. Y bueno, la idea es probar esta unidad de este coche, ¿no? Que es singular. Singular, y decía que es singular básicamente porque la connotación de este coche es que es un coche para todo uso, sin embargo, con capacidad para poder circular muy bien por ciudad, por su tamaño, pero también con características que lo harían muy válido para hacer autopista y carretera. Y probablemente la batería que le han instalado a este coche, que es una batería de 35,5 kilovatios en bruto, probablemente quede un poco corta para esta aventura, ¿no? Para esta aventura de un coche que tenga que circular pues, haciendo recorridos más largos, ¿no? Bueno, además el coche lo estamos probando, tiene 28 kilómetros de autonomía ahora mismo, está en un 14% de la batería, y por tanto la prueba va a ser bastante corta y no va a dar seguramente tiempo a sacar demasiadas conclusiones, ¿no? Haremos un vídeo muy rápido y lo que intentaremos hacer es una prueba un poco más larga con el coche ya haciendo una conducción un poquito más extensiva, ¿no? Primeras percepciones del coche. Bueno, por fuera es un coche estéticamente bonito. Está bien, es un coche que procede de la base que utiliza para construir el CX-30. Tienen las mismas cotas exteriores y prácticamente interiores, tiene prácticamente las mismas medidas. Si bien es cierto, pues tiene un aspecto diferente, ¿no? Estéticamente son ciertamente distintos, sin embargo, las cotas y la plataforma es exactamente la misma. Probablemente este pierde un pelín de maletero como consecuencia del almacenamiento de la carga, de las baterías, pero bueno, las cotas en general son muy parecidas. Y la estética es similar, en este caso seguramente tiene una estética un pelín más futurista. Se trata, decíamos, de un vehículo del segmento B, con una medida de unos 4,40 de largo y una anchura de unos 67, no llega al 1,70 m. En cualquier caso, estas cotas las podemos verificar en el próximo vídeo con un poco más de detalle, ¿no? Se trata de un coche que sería seguramente competencia directa pues, de vehículos como el BMW i3, como seguramente por tamaño y por capacidad, pues incluso un Hyundai Kona o un Kia Niro. Sería también probablemente competencia pues, de un 500, de un Fiat 500e. Bueno, en cualquier caso, es un vehículo que tendría una competencia bastante claramente definida, sin embargo, decíamos que tiene unas capacidades probablemente superiores a algunos de los vehículos que hemos comentado, en cuanto a nivel dinámico. En cualquier caso, las percepciones que yo tengo ahora van a ser las primeras y son las que voy a dar, y después intentaremos dar un poquito más de información, ¿no? Bueno, lo que decíamos, las primeras sensaciones del coche. El coche está muy bien por fuera y está muy bien terminado por dentro. Tiene la sensación de coche bueno, ¿eh? El tacto de los materiales es muy bueno, el tacto del tablier, las percepciones de acabado del tablier. Las percepciones de material también son muy buenas desde el punto de vista de que utilizan materiales un poco, digamos, innovadores. Me recuerda, en este sentido, un poco al BMW i3, ¿no? Materiales distintos, por ejemplo, el guarnecido de las puertas está realizado con PEP, con material plástico de reciclaje de botellas. El material que recubre parte del tablero central está hecho con corcho, literalmente, es corcho, con un tipo de tratamiento, pero es básicamente corcho. Los asientos tienen una piel vegana, ahora se llama así, es una piel sintética que tiene buena pinta y está combinada con una tela de buena calidad. El coche tiene 3 pantallas, la central bastante analógica, a pesar
pesar de que tiene una zona central con información. Después una apaisada en la parte superior del coche, creo que es de 8,8 pulgadas, y después tiene una pequeña pantalla que es exclusivamente para la información del climatizador. Bueno, está bien, está bien. No es un coche con pantallas tipo iPad gigantes y fabulosas, pero yo creo que tiene lo suficiente, y además parece que la información te la da de manera muy sencilla, es decir, la guarda de la información y el rescate de esta información se produce con elementos muy manuales. Tiene una ruleta en la parte central que te permite hacer prácticamente todas las funciones, ¿no? Cambiar la radio, poner el navegador. Bueno, estábamos hablando de las características interiores del coche, ¿no? Con materiales reciclados, con muy buen aspecto, con una capacidad interior bastante generosa en la parte delantera, los dos asientos delanteros, el espacio que hay entre los dos es más que suficiente, es un espacio bastante ancho, da sensación de espacial interesante, con mucho espacio para los dos usuarios que están en la parte delantera. Y en la parte posterior he podido hacer la prueba antes de entrar en el coche, y si bien es cierto, no es un espacio súper generoso a nivel de capacidad para las piernas, en el sentido longitudinal, sí que es verdad que a nivel de anchura está más que bien, y es verdad que tienes una sensación un poco peculiar, porque lo que te quedan en los dos laterales son como dos escotillas, quedan dos espacios pequeñitos, dos ventanillas parecidas a las de un avión. No está mal, a mí no me agobia, de hecho me da sensación de solvencia, de rigidez estructural, porque no lo he comentado con anterioridad, pero este coche va equipado de unas puertas tipo suicida. Aquí le llaman, en la marca le llaman freestyle. En realidad estas puertas son aquellas que asociamos, que van invertidas de posición en relación a las habituales, ¿eh? En este caso se parecerían mucho a las de un BMW i3, pero si las quisiéramos hacer de alguna manera, relatarlas en relación a la propia marca, el coche que en esta marca tenía estas puertas era el Mazda RX-8. Es un vehículo de la marca, en fin, pues absolutamente icónico, y que efectivamente utilizaba este mismo sistema de apertura de puertas. Bueno, por lo demás no me enrollo porque los kilómetros del coche se van reduciendo, el tiempo que tengo es bastante limitado para esta prueba, entonces quería intentar dejar claras son las sensaciones de conducción. Bueno, decía, el coche se ve muy bien. He probado últimamente en este mismo canal algunas pruebas de vehículos que en teoría son de superior nivel, o están en un target, probablemente también por tamaño un pelín mayor, pero el target de aquellos vehículos en principio se estima que está por encima de este, ¿no? En calidad de acabados tengo que reconocer que este coche está muy bien terminado. Este coche está muy bien terminado. Tiene unas sensaciones de acabado de materiales muy buenas, francamente buenas. Esta es la percepción que puedo apreciar en los pocos minutos que llevo subidos en el coche. En cuanto a la motorización, tampoco voy a dar toda la información y seguramente la podremos dar con mayor detalle, pero estamos hablando de un motor de aproximadamente 145 caballos y que además, asociados estos 145 caballos a una forma de manejarlos, es decir, a un pedal de acelerador que tiene bastante recorrido. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú coges un BMW i3 y apretas el acelerador, rapidísimamente el coche sale cagando hostias, y perdón por la expresión, pero es muy rápido, tiene un acelerador muy corto, lo que hace es que el vehículo sale con mucha rapidez. En este caso, y lo estoy haciendo ahora, aceleras y el coche sale y tiene bastante fuerza, sin embargo lo hace de una manera más progresiva. Otra cosa curiosa que tiene este coche, que no lo había visto en ningún otro, es que conforme tú aceleras, el vehículo emite un sonido. Pero este sonido no lo está emitiendo con la voluntad de dar información a los usuarios que hay en la vía, sino la da con la voluntad de que tú tengas esta información. Es decir, yo ahora acelero y el coche incrementa el sonido, hace un sonido un poco ficticio, un poco falso, pero es decir, un poco artificial, ¿no? No digamos que sea falso porque no lo es. Y esto hace que tú tengas la sensación de que el coche le estás pidiendo, le estás exigiendo más. Al exigirle más al coche, eres consciente de que el coche está requiriendo la potencia y por tanto te hace un poco corresponsable de la decisión de acelerar más o de acelerar menos. En cualquier caso, a nivel de aceleración, bueno, el coche es ágil, se mueve bastante bien y acelera con bastante decisión. Son 145 caballos, que es verdad que tienen que arrastrar cerca de 1.700 kilos, ¿no? Que no es poco, pero que no está mal.
decíamos, la marca está encaminada a demostrar o a hacer ver que con un vehículo con esta batería y una autonomía homologada por el ciclo WLTP de 200 kilómetros, sería un vehículo que daría solución al 90 y pico % de las situaciones de necesidad de un usuario en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, este es el reto que tiene que conseguir Mazda, conseguir convencer al usuario medio de que con esta autonomía va a ser más que suficiente para hacer sus recorridos habituales, ¿no? Y probablemente están en lo cierto. Este vehículo, con esta autonomía, probablemente a mí en particular me resolvería prácticamente la totalidad de los recorridos necesarios durante la semana. Probablemente la duda quedaría qué pasaría el fin de semana, y en función de tu tipología de uso del fin de semana podría quedarte algo justo. En cualquier caso, una reflexión que yo hago es, visto lo bien que se mueve el coche, la buena dinámica del vehículo, lo poco que mueve la carrocería, ¿no? En cualquier caso, lo que digo es, vista el buen trabajo que se ha hecho por parte de Mazda para equilibrar este coche, para talarlo bien a nivel de suspensiones, a nivel de acelerador, porque tiene un tacto que está muy bien, porque no es un tacto artificial, es un tacto agradable, progresivo. No te recuerda probablemente a un coche eléctrico. También tengo que reconocer que aquí han hecho un trabajo peculiar, porque la mayor parte de los coches eléctricos o de los fabricantes que fabrican coches eléctricos intentan que el vehículo sea un misil, ¿no? No sé si es porque, bueno, cuando salió el BMW i3 se empezó a tener, digamos, encasillado este vehículo como un vehículo muy rápido, si a continuación cuando salió Tesla, pues bueno, los vehículos de Tesla aceleran de 0 a 100 en menos de 5 segundos, algunos en menos de 3, y por tanto ha quedado la fijación de todo el mundo que los coches eléctricos son coches de carreras. Son coches que tienen una dinámica muy interesante y que son capaces de acelerar mucho mejor que lo haría un coche térmico. Pero claro, probablemente por ese motivo han tarado la mayor parte de los aceleradores de los vehículos, pues para que den la potencia de manera fulgurante. Como encima el coche eléctrico tiene el par desde el primer momento, pues realmente dan sensaciones muy buenas al conductor. Bueno, pues en este caso yo creo que lo que han hecho los ingenieros es que este coche se parezca más a un coche térmico que a un coche eléctrico, en este sentido. Entrega la potencia bien, con mucha alegría, pero la entrega más progresivamente. Me gusta, está bien. El freno casi no lo he tocado. Y casi no lo he tocado porque debo llevar las levas con un sistema de regeneración. Bueno, que esto no lo había comentado. El coche no lleva modos de conducción alguno, ni eco, ni superdeportivo, ni nada. Este es un vehículo que entras a él, lo utilizas y nada más. En función de tu eficiencia de conducción, el coche va a ir mejor o va a ir peor, o va a gastar más o va a gastar menos. No hay más misterio. Si bien es cierto, lleva unas levas en el volante que no son para cambiar las marchas, porque no tiene, como sabéis, en los coches eléctricos no hay un cambio de marchas como tal, pero lo que sí que te permite es hacer la modificación de la regeneración de la batería, es decir, conseguir hacer freno motor con el propio coche y por tanto no utilizar el freno del vehículo. Bueno, efectivamente decía que no había utilizado prácticamente el freno porque tenía puesto la leva con la regeneración al máximo de oposición, de tal forma que cuando quitas el pie de acelerador, a igual modo que pasa en un BMW i3 o en un Nissan Leaf, pues el coche se frena prácticamente solo, ¿no? Bueno, ahora quito el regenerador, pongo el coche prácticamente suelto, el coche va a vela y ahora no tengo que tocar el freno, ni tengo que tocar el acelerador porque va por inercia, ¿no? Va muy a vela. Toco entonces el freno ahora que puedo hacerlo, ¿no? Y toco el freno, y el freno de los coches eléctricos suele ser un freno muy extraño, un freno muy artificial, porque tiene una primera parte en la que no actúa realmente las pinzas de freno, sino que actúa el regenerador o el motor para evitar que tengas que gastar freno y para que puedas recuperar energía. Bueno, pues en este coche el tacto del freno es bastante parecido al tacto de un freno de un vehículo normal. Sí que es verdad que probablemente la primera parte está regenerando, de hecho lo está haciendo. En la pantalla hay un elemento que te está indicando de forma permanente si estás en el modo de carga o estás en el modo de gasto de energía. Y por tanto estás viendo cuando regenera el coche en cada momento. Bueno, apunto en este momento una cosa curiosa. Es uno de los coches eléctricos que tiene menos elementos súper llamativos, ¿no? En general. La mayor parte de los coches eléctricos se acaban sofisticando hasta el punto en que aparecen muchísimas cosas en la pantalla, ¿no? Bueno, en este es evidente que hay unos displays de pantalla que son intercambiables y que pueden dar información, pero no es especialmente espectacular. Por otro lado,
probablemente casi que lo agradeces, ¿no? Porque no tienes que estar permanentemente tocando en todos sitios y viendo o tocando con las pantallas táctiles, que puestos a hablar, en este coche no hay pantallas táctiles, es decir, estas pantallas no se pueden tocar con los dedos, porque hay que tocarlas con la ruleta y los botones que decía con anterioridad, ¿no? Por tanto, eso también seguramente es un elemento, bajo mi punto de vista, también interesante, ¿no? Bueno, decía, el freno es bastante convencional, es decir, el tacto que tiene el freno es poco artificial, ¿no? También está bien, la verdad. Es decir, yo ahora estoy llevando este coche que hace poco sonido, muy poco sonido, el poco que hace es artificial y lo hacen con la voluntad, decíamos antes, de permitirte entender que el coche está cogiendo un régimen mayor de potencia y que por tanto que estés alerta. Sin embargo, la sensación de conducción, es decir, para un usuario que nunca ha llevado un coche eléctrico, probablemente este coche no le va a parecer nada extraño, se va a adaptar muy rápidamente a él. Está bien, bueno, llevamos un rato circulando. Unos pocos minutos. Hemos conseguido reducir, por tanto, inevitablemente el alcance de la batería. La batería queda en 20 kilómetros, hemos consumido 8 o 9. Lo que no he sido capaz es de revisar en qué punto estábamos. Sí, aproximadamente hemos hecho los mismos kilómetros que hemos consumido en la pantalla, ¿no? Decía, en esta prueba tan corta, muy probablemente no vamos a ser capaces de sacar conclusiones o muy detalladas. Lo intentaremos hacer más adelante, si conseguimos, ¿no?, hacer una prueba de conducción más larga de este vehículo. Sensaciones de conducción en general, es muy cómodo, la verdad es que llevo muy pocos kilómetros subidos en él y me echo a él, la verdad. Me parece que como si lo hubiera llevado prácticamente de toda la vida, ¿no? Estoy subido en él y estoy muy cómodo, me siento cómodo con él. Creo que cualquier persona podría acostumbrarse a llevar este coche con bastante rapidez y bastante facilidad. Comentarios que nos podían ayudar a cualquiera de los que tuviéramos que tomar la decisión de comprar un coche así. El tema de la autonomía, bajo mi punto de vista, creo que es crítico, ¿no? Si es un coche que está bien construido, si es un coche que tiene una medida lo suficientemente polivalente como para poder llevar a una familia media, normal, de 4 o 5 personas, si tiene un maletero razonablemente que te acompaña, que está cercano a los 400 litros, ¿no? Para un coche del segmento B no está mal. Si tiene todas estas connotaciones y unas características de conducción y un comportamiento muy bueno, el único problema que podríamos encontrar aquí es que no lo puedas utilizar. Es decir, que te quede tan corto que lo tengas que utilizar para ir a comprar, para ir al colegio de los críos, para ir a trabajar, que está muy bien, que seguramente es el uso que mayoritariamente le damos todos a los vehículos durante la semana, pero claro, que te quedara simplemente en eso y que cuando tuvieras la necesidad de hacer algo más, pues no pudieras hacerlo, porque no tuvieras el rango de autonomía, que de hecho, insisto, con 200 kilómetros, pues tiene el rango que tiene, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque probablemente las reflexiones, con lo bien que va este coche, ostras, qué lástima que no me pudiera ir a Castellón o a Zaragoza, ¿no? Y no lo puedes hacer, con este coche no lo puedes hacer a no ser que te plantees, lógicamente, de forma muy programada, el viaje, pues haciendo paradas en puntos intermedios, ¿no? En puntos intermedios que también hemos de reconocer que la red los tiene, pero que no es un coche para hacer viajes, evidentemente con 200 kilómetros de autonomía previsiblemente maximizada, ¿eh? Insisto, sería muy importante poder hacer una prueba de más largo rango, ¿no?, de más duración, para poder analizar este punto que creo que es absolutamente vital, ¿eh?, para quitarle los miedos a cualquier usuario que quisiera comprar un coche como este, que se tuviera que decantar entre la compra, pues, de un vehículo eminentemente urbano por tamaño, pues como un Fiat 500, pero que tiene más batería que este, o un Honda E, que tiene la misma batería que este, pero algo menos de tamaño, o a lo mejor incluso valorar la posibilidad de comprar uno de los veteranos BMWs i3, que tiene ya más batería que este coche, pero que también es bastante más caro, ¿no? Bueno, en fin, voy a hacer las últimas conclusiones súper rápidas, muy resumidas. Coche eléctrico, 100% eléctrico, del segmento B, de la marca japonesa Mazda, que fabrica los coches muy bien, y esta es una prueba claramente de ello. Está muy bien fabricado, tiene muy buenas sensaciones de calidad, está muy bien terminado también interiormente, de tal forma que da sensaciones en el interior, pues, de haber utilizado materiales absolutamente alternativos de mucha calidad, que tiene un motor de 145 caballos que aparentemente es más que suficiente para dar para hacer los movimientos del día a día, para poder enfrentarse al día a día con cierta eficiencia y con una cierta connotación, pues, de coche ágil, muy ágil, ¿no?, sin ser un coche absolutamente deportivo.
Una capacidad interior, decíamos, para una familia de tipo medio, 4 o 5 personas, pero con esta limitación, ¿no? Que es un coche que en principio y a priori, a no ser que te lo programes mucho, no es un coche para viajar. Es un coche que te va a resolver el 80, 90 o incluso casi el 95% de tus recorridos habituales y que probablemente te va a quedar corto en momentos muy puntuales, cuando tengas que hacer realmente un viaje. Me consta que esta marca, que Mazda y que este vehículo están pendientes, están previsto hacerle también una versión en la que incorporarán además un pequeño motor Wankel, un motor rotativo, que le permita al coche pues regenerar la energía que necesita para recargar la batería. En ningún caso iba a mover el tren delantero ni el tren trasero, esto es un coche de tracción delantera, pero lo que sí que iba a hacer es regenerar la energía de la batería para poder ir recargando durante el viaje y poder plantearse recorridos más largos. Bueno, todavía no ha salido esta versión, probablemente salga a finales de este año, tendríamos que consultarlo a la marca. En cualquier caso, ahora mismo estamos analizando este vehículo, el MX-30, con 35,5 kilovatios de batería y una autonomía en ciclo WLTP de 200 kilómetros. Es una buena alternativa a un precio razonable que está entre los 30 y los 34.000 euros aproximadamente, tendríamos que hacer una consulta de detalle, y que bajo mi punto de vista es una versión absolutamente recomendable para muchas personas que se quieran plantear la iniciativa del vehículo eléctrico en una versión que pueda servir para prácticamente todo uso, ¿no? Para vehículo polivalente en ciudad, para hacer los recorridos interurbanos relativamente cerca de la ciudad, pero no estamos viviendo en la ciudad y requerimos hacer esos 20, 30, 40 kilómetros cada día. Por tanto, en fin, primera impresión muy buena. Vamos a intentar Carlos Galindo, que es el responsable comercial de la marca aquí en Sant Boi de Llobregat, en la concesión que tiene en Sant Boi de Llobregat, pues nos pueda permitir hacer una prueba de mayor duración, que nos permita además eliminar algunas de las dudas que nos puedan quedar en cuanto a los recorridos realmente que se pueden ejecutar con este vehículo y cuáles son sus autonomías reales, ¿no? Bueno, decíamos, este coche ahora ya le queda un 9% de batería, 17 kilómetros de autonomía. Haremos una revisión un poco de los consumos que hemos podido hacer en esta mini prueba, pero en cualquier caso va a ser absolutamente irrelevante, teniendo en cuenta que homologa unos 19 kilovatios hora en circuito WLTP de consumo medio. Bueno, pues esos 200 kilómetros probablemente son un poco halagüeños y probablemente habría que conducir muy bien para conseguir hacer este registro, ¿no? En fin, nos emplazamos a un próximo vídeo en el que vamos a intentar tener más información, más técnica, y poder sacar conclusiones de la información que yo pueda aportar de la propia experiencia de conducción de más kilómetros, ¿eh? Hemos hecho una prueba de aproximadamente 10-12 kilómetros y ha sido un poco corta. En cualquier caso, recordar sobre todo suscribiros al canal para que podamos seguir haciendo vídeos interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo.